Oli, oli a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Fluya el Sexo. Como cada vez que grabamos este hermoso podcast estoy junto a mi amiga, la gran sexóloga de Chile, mi amiga Caro. Hola, hola Nico querido, y hola a todos quienes se están sumando y quienes nos van a escuchar después. Y aquí yo junto a mi querido Nico Lacos, mi amigo maravilloso, ahí en directo desde Alemania. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, bien. Oye, la gente lo sabe. Para todos, Caro, agosto fue un mes difícil, fue difícil. Hay que decirlo. Estuvo rudo y como hablamos hace un rato, fue eterno. Es que eterno, ¿qué fue ese agosto? Entonces, además que era eterno, entonces ya la plata a fin de mes era como... No Te llego, no juro que ya llego. ahorrando en cosas insólitas. No Em, cagaron. Así que sí, ya nos estamos acercando, ¿cierto? Ya a la primavera, los días, por lo menos aquí en Chile en parte ya hay más calorcito. Y, y bueno, y las fiestas patrias aquí en Chile, que Oh, es ¿verdad? las festividades, todo muy placentero, mucha comida, mucho Acá baile. Oktoberfest, ¿ah? Oktoberfest. Ah, el Oktoberfest, Un ¿verdad? dato curioso, ya estoy con mi ñoñería. Dato curioso, el Oktoberfest se celebra en septiembre, no en octubre. ¿En serio? Termina la primera semana de octubre, pero parte en septiembre. Dato Ah, no curioso de tenía Alemania. Yo idea. tampoco sabía Oye, cuando me dijeron ¿y qué es lo que específicamente? Yo sé que toman cerveza, no sé una... si hay alguna, pasó Sí, algo ese día. la verdad no lo sé. No, Pero sé que yo solo voy a beber. es una fiesta típica de la región de Bavaria. Y donde se realiza la fiesta más grande del Oktoberfest es en Múnich, o como se dice en alemán, Mm. München. Oh, pero Ah, qué pronunciación. no, se nota que el cabro este está en Alemania. Claro. Oye, pero Oye, interesante. Ven entonces, audiencias sepan, el Oktoberfest real comienza en septiembre y termina en octubre. sí, la primera semana de octubre. Yo creo que por eso se llama Oktoberfest. Pero bueno. Oye, ya hay gente que se está uniendo a nuestro chat. Lázaro, un clásico. Lázaro, Oye, pero Lázaro, espero no esté corrigiendo pruebas, ni dando pruebas, ni haciendo nada de las cosas que siempre hace cuando nos escucha. Pero te mandamos amamos un a abrazo. Lázaro. Lázaro, ¿qué onda tú? Es que necesito ponerte cara y cuerpo, saber quién eres, como... Es como un misterio, Lázaro. Además que el nombre es muy bueno, que te llames Lázaro, ¿eh? Yo no conozco otro Lázaro aparte de nuestro Lázaro. Lázaro, levántate y camina. Dice, no, Sí. hoy hay receso por hacerse de votaciones. Mira tú, por eso Lázaro hoy día Ah, no ok. está Me encanta que sepamos trabajando. de la vida de Lázaro. Lázaro, te amamos, te amamos. Es que de verdad me encanta que Lázaro sea un misterio y sí, me fascina. Bienvenido, Lázaro. Y gracias por Bienvenido. estar aquí siempre tan fiel con nosotros. Oye, hoy día traemos un tema interesante hablando de contexto, hablando de que Lázaro no está trabajando porque a su colegio le tocó hacerse de votaciones. Hoy día estamos viviendo un contexto histórico, hay que decirlo. Incluso para mí, que estoy lejos de mi chilito querido, amado, eh, me siento orgulloso del proceso que hemos vivido. Porque al final uno, como miembro de un país, es parte de una sociedad, independiente de todo lo que se pueda decir con respecto a este proceso, un proceso histórico, Caro, y dentro de un contexto importante para la vida de todos. Así que, nada, yo solo quería decir eso, estoy orgulloso de ser chileno y que todo esto esté saliendo en todas partes. Así que, ¡viva Chile! En ¡Ay, qué vez de la patria. hermoso! ¡Qué lindo! Nico, no esperaba escuchar algo tan bonito. ¿Por qué no, Em, Caro? yo creo que porque yo creo que tú puedes observar todo con una perspectiva igual distinta porque estando allá también de pronto no estás tan contaminado con todo lo negativo que uno escucha acá. Em,
Y claro, hay harta crítica a un proceso del cual yo también estoy súper orgullosa. em, el hecho de que se haya, o sea, que en primer lugar haya surgido una convención, bueno, explicándole a la gente que no es de Chile. eh, Chile se rige por una constitución que fue impuesta en dictadura. Y que finalmente era una constitución que resguardaba mucho los intereses de las grandes empresas. Y bueno, no les voy a contar cómo sigue la historia en relación a eso. El asunto es que el 2019 surge un estallido social. Y en este estallido social se levantan como las grandes demandas del país. Y lo más impresionante de este estallido social es que fue completamente espontáneo, no fue como articulado de alguna manera desde el sector político, sino que surgió desde la gente, y desde ahí una de las de las solicitudes más importantes de la población era el cambio de la constitución que se había hecho en dictadura. ¿Por qué? Porque muchas de las reformas que se querían hacer para la mejora de la vida de los chilenos y chilenas eran inconstitucionales. Entonces era muy importante esto de cambiar la constitución para que muchas reformas que necesitamos sean constitucionales. Porque si no, todo se rechazaba por ser inconstitucional. Entonces ahí se inicia un proceso que es este que Nico dice que está muy orgulloso y que es muy bonito de la verdad, porque es un proceso tremendamente democrático. Primero en Chile se votó para ver si cambiábamos la constitución. Y con eso luego se inicia un proceso constituyente en donde muchas personas participaron y todas estas personas fueron electas democráticamente también y redactaron esta propuesta constitucional que es la que se va a votar el domingo. Hoy día es sábado, mañana se vota, entonces, por eso Lázaro, o sea, no, hoy día es viernes. Hoy Sí, día es hoy día es viernes, viernes, no es ¿ya? sábado. Perdón, Está es ahí que ayer fui ansiosa, al está ahí cierre ansiosa, de la Caro. campaña de la prueba. Y como llegué muy tarde a la casa, siento que estuve en una fiesta. Y el día no, que es sábado, que es sábado. Bueno, estoy un poco desorientada como verán. Entonces, por eso Lázaro está acá, porque es su colegio donde trabaja, es sede de votación. Y toda esta explicación para la gente que no es de Chile, para decirles que hay mucha ansiedad en este momento, hay mucho nerviosismo. Yo lo he visto en consulta, Nico, o sea, el nivel de estrés. Y porque también Chile es un país que no podemos negar que está súper polarizado. Ya, o sea, de hecho, realmente no sabemos el resultado de esta elección. No lo sabemos. No lo podemos anticipar. Entonces, porque va a estar dura la contienda. Y eso genera lo que es muy propio de Chile. Yo no sé si en Alemania esto ocurre en relación a algo. Pero la polarización, entonces, claro, tenemos amistades que votan distinto, familia que votan diferente, y esto también genera un nivel como de estrés adicional en la vida de las personas, Sí. que esta semanita les ha tocado como tener que regularlo también. O sea, tenemos que entender, y yo en eso trato de ser, no desde ahora, desde siempre súper, eh, quizás asertivo y un poco entender un poco que todos tenemos visiones distintas de la vida y todos al final tratamos de elegir lo que es mejor para nosotros. Siempre en este podcast tratamos de no hacer un juicio. Por eso yo también menciono de que es un hecho histórico porque independiente de que no sepamos qué va a pasar, Caro, fue algo que se construyó entre todos los chilenos. Y eso es Sí, algo lindo. Es algo lindo sí. independiente de que pueda pasar el domingo y nosotros siempre creo que hemos apoyado y que crezcamos como sociedad y por lo mismo tenemos este podcast. Por eso yo quería mencionarlo. Y hablando de eso, también es el tema que hoy día vamos a hablar, pues, Caro, porque es un contexto distinto y ese contexto, como tú lo dijiste en consulta, ha generado mucho, quizás tensión, como tú decías, y quizás un familiar o un amigo piensa diferente a ti, que quizás no quiere decir que esté mal, pero sí o sí nos genera algo, el contexto, lo que nos Claro. rodea, nuestro contexto en la vida personal, quizás en nuestra interna. Y por eso, el tema hoy día, ¿cuál es, Caro, querida? El tema de hoy es contexto y sexualidad. Oh my gosh. Es un tema que creo que ha sido bien dejadito de lado, o no se ha explicitado
del todo su relevancia. Porque, claro, o sea, como que igual tenemos como en nuestro imaginario colectivo contextos sexuales. Tenemos esta imagen de las velitas, ¿no? Los El camino colores. de pétalos de rosa. Exacto. Igual tenemos ahí cierta estética visual, también auditiva, como del contexto erótico. Em, ya, pero como que una es esa, que está súper como estereotipado, como que a todos nos debería gustar las velitas, el camino de pétalos, em, y no necesariamente. Y lo otro es que no se explicita la relevancia que tiene para las personas el contexto sexual. Entonces quiero comenzar como desde lo más macro a lo más micro, hablando del contexto. Eh, por lo menos desde mi enfoque de la psicología, ya como que el ser humano no es solamente esto que soy en este momento, en el aquí y el ahora. Ya sabes. No, no, Nico no es solo Nico. El Nico es Nico y sus Ah, no. circunstancias. ¿Cierto? El Nico que tú estás haciendo en este momento es el Nico que está en relación a un contexto, que en este Mm. caso es que estamos transmitiendo este podcast, ¿cierto? Y lo mismo conmigo. Obviamente, la Caro que estaba hace un rato sin transmitir y estaba hablando contigo era otra Caro, ¿cierto? Porque quienes somos siempre está en relación a un contexto. Entonces no es que seamos un elemento aislado del entorno, sino que más bien somos ese punto entre el entorno y y nosotros, como la interacción. Ese punto es el que estamos siendo. Y esto lo digo porque en la psicología hay otros enfoques que tienen una visión mucho más como determinista del ser humano, que es como que el ser humano es como, más como una estructura, y somos. Y no, como desde el enfoque en el que yo me manejo, es más bien estamos siendo momento a momento, y este que estamos siendo es siempre en relación a un contexto, que de repente en este contexto pueden haber personas, a veces no, pero siempre es en relación a un contexto, a una temperatura, a un espacio físico, ya no estamos ahí en la nada. Y Entonces, ya. obviamente ¿Mm? ese contexto nos va a llevar a actuar de distinta manera, nos va a llevar a pensar de otra forma y obviamente eso nos va a afectar, perdón, en nuestra salud y vida sexual. Por eso es importante, Caro, después de tantos capítulos hablando de cómo manejar nuestras relaciones afectivas, sexo afectivas, etcétera, etcétera, que hoy día nos demos el tiempo de entender este marco que envuelve nuestra vida y ver cómo esto de verdad nos puede afectar y ojalá poder manejarlo de la mejor forma posible. Y me encanta cuando tú empleas este concepto del marco. Em, Porque claro, es eso, y es eso desde el día que nacemos, y desde antes que nacemos, o sea, desde que estamos como en el útero, en realidad como el contexto es parte de lo que nos va construyendo. Entonces, me interesa mucho que al momento de entender como el contexto sexual y el contexto de nuestra biografía sexual, cuando queramos ver nuestra historia sexual como histórica, no la reduzcamos solamente a cómo es el espacio físico en el que estoy al momento de tener relaciones sexuales, porque es mucho más Mm. amplio que eso. Y claro, ese marco de nuestro entorno determina todo, o sea, como nuestro sistema de creencias, como nuestros patrones de apego, el cómo nos vinculamos en la vida. Entonces, es súper importante tener claridad de cómo el contexto nos ha influido, porque también es un elemento significativo para conocernos. Entonces, eso es como ya yendo como elemento más como intrapsíquico de alguna manera de cómo el contexto nos ha impactado. Me gustó mucho este asunto del marquito, porque es muy verdad. Eh, ahora, lo hermoso también de este marquito es que no es tan rígido, o sea, como que también vamos a hablar de eso, cómo lo podemos ir modificando, ¿no? Como que igual es dinámico. Mm. Y hay ciertos aspectos de nuestro contexto que podemos modificar y hay otros que no. Ok. Y como tú bien dices, eso va a determinar cómo actuamos en la vida también. Como el si estamos a gusto en este contexto o no, si queremos modificar algo. Yo creo que es un tema, Caro, que a veces damos por obvio. O sea, Ujú, muchas veces como individuos,
nosotros nos cuestionamos cosas de nosotros como, oye, pero esto, no sé, ya, un ejemplo, porque me gusta que lo llevemos como a la realidad. Con la Caro somos pareja, ¿ya? Y yo, ¿sabéis qué? No ando ganoso, no tengo ganas de hacer el delicioso, Caro. No tengo ganas, ¿sabéis por qué? Porque tengo estrés, este mes fue larguísimo, no llegué bien a fin de mes, no me alcanzó la plata, más encima tuve proyectos Mm, muy pesados este mes, entonces, claro, ¿sabéis qué? Tengo tanto estrés que no tengo ganas. mm, Y no tengo ganas porque mi contexto me está condicionando a. Pero claro, muchas veces, ¿qué es lo que yo hago? Pucha, Nico, pero ¿cómo? ¿Cómo no tenéis ganas? Algo está mal contigo, Nico. Algo te claro. pasa. Chuta, quizá. ¿Qué hago? Quizá porque estoy más viejo. ¿Qué sé yo? Siempre empezamos a nosotros responsabilizarnos de todo lo que nos va pasando y no entendemos que al final el marco, este marco de contexto, también nos condiciona y también nos puede afectar de una u otra manera en nuestra vida sexo afectiva. Me encantó tu ejemplo, Nico, porque me conecta mucho con el capítulo de compasión. O sea, también, claro, podemos entrar a culparnos mucho, a castigarnos mucho por no estar siendo como queremos ser o lo que sea, como estar rindiendo o estar con el ánimo que nos gustaría estar. Es re fácil como entrar en esto de culparnos, pero cuando tenemos además la visión del contexto, logramos comprender con mayor claridad qué es lo que nos ocurre, en lugar como de entrar y llegar y culparnos y que tú lo sitúes como desde el que somos pareja también es muy interesante, porque claro, también a veces sobre responsabilizamos al otro del cómo se siente y el por qué se siente así, como, diablo, Nico, como, intenta hacer algo para no sentirte de esa manera. Pero es O que una Es frase Nico y sus típica, circunstancias. una frase típica es, ya, pero no te quejí, tú elegiste eso. Y es como, Claro, ¿qué? realmente yo elegí esto, como que realmente yo quería estar pasando por esto, yo quería estar, ¿realmente lo elegí? Eh, y aunque así fuera, ¿cachai? Como eso acaso no me da derecho a impactarme con las cosas que no vayan surgiendo como yo quiero, como yo necesito. Em, entonces, claro, creo que en un mundo que es tan exigente con las personas y en donde estamos súper acostumbrados como a ser nuestros propios tiranos de alguna manera, es súper interesante esto de tener la visión de contexto. Entonces, claro, vemos cuando sale el contexto sexual, insisto, solemos pensar que tiene que ver solamente con cómo la estética del lugar donde tenemos relaciones sexuales. Pero tú aquí has dado un súper buen ejemplo de contexto sexual también. O sea, si tuve con el Nico cuando nos conectamos antes de la transmisión, empezamos a hablar de cómo estábamos y Nico me dice, agosto, mes de mierda. Y yo, sí, buen mes de mierda. Y eterna la caga de mes. Ya, eso es un lenguaje muy poco académico. Entonces, No importa, Caro, somos así, es el, y es nuestro contexto. en nuestro Entonces, contexto. entonces, claro, a mí me pasaba que era como, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Porque ambos, yo no sabía, o sea, como que sabía, tú algo me había adelantado, que había sido muy intenso. Mi mes igual fue tremendamente intenso. Entonces, tampoco sé si estaba la energía y el único tema que me hacía sentido era el contexto, ¿cachai? Como el contexto y además con todo lo que está pasando en el país em, Sí. entonces, claro, el contexto es algo mucho más amplio y siempre el verlo nos va a brindar también una comprensión mucho más completa de qué es lo que nos pasa, qué estamos sintiendo y todo eso. Ahora, me encanta, Caro, porque tú lo mencionaste. Primero, obviamente, esto no es para que empecemos a pensar, chuta, ya, pero es que mi contexto, en lo que estoy viviendo ahora es malo, no puedo hacer nada para cambiarlo. Yo creo, y por eso me encantó que dijera, epa, hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Ujú. Pero las cosas que no podemos cambiar pueden ser más llevaderas si lo que, si lo que sí, si lo que sí podemos cambiar, podemos manejarlo de mejor manera y entenderlo mejor. De cómo esto puede contribuir a que las cosas que son incambiables
no sean tan duras para nuestro contexto sexoafectivo. Perdón, me tupí un Tal poco. cual. No, pero está perfecto, me encantó. Y eso muestra el cómo nace el corazón, lo que estás diciendo. No hay nada pauteado, nada. Aquí, Nico, claro, sí, tal cual. Y porque yo creo que algo que sí podemos hacer es no, como el no culparnos por algo que viene también como con un contexto asociado. Creo que la culpa sí es como algo medio innecesario en ese sentido. Y podemos ir como al trabajo más directo con lo que nos pasa con este contexto. Y no siempre el hacer algo es generar acciones para cambiar las circunstancias, porque a veces también se entiende de esa manera, como, bueno, eh, hay cosas que puedo cambiar, pero ¿cuáles son las que sí puedo cambiar del contexto? A veces tampoco se pueden cambiar muchas del contexto, pero cuando eso es así, puedo decir, bueno, ya, ¿y qué puedo hacer yo, como tú dices, como para manejar esto? ¿Qué apoyos necesito? Y conectarme más como con la necesidad. Así que eso desde Claro, lo yo tengo una intra... frase, Dime. yo tengo una frase que me encanta, no sé dónde la escuché, quizás no, no sé, pero me encanta porque refleja mucho mi visión frente a este tipo de temas del contexto. La mejor habilidad del ser humano es adaptarse. Y para mí me encanta eso porque es verdad. Incluso si nuestro contexto es hostil con nosotros, podemos ser capaces de adaptarnos y tratar de sobrellevarlo de mejor manera. Es como, esto no quiere decir que uno apriete saltar la intro como en Netflix y se salte el mal rato o el contexto malo que tenemos en la vida. Pero sí podemos aguantarlo de mejor forma, porque, como decía mi abuela, no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo soporte, entonces uno eh, Willy. tiene que sobrellevar las cosas y todo va a pasar. Al final el tiempo es nuestro aliado y todas las cosas, los contextos malos como los buenos, van a pasar. Entonces lo mejor que podemos hacer es aprender a adaptarnos. Y para eso tienen que escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube, porque nosotros siempre damos pequeñas herramientas para que ustedes puedan adaptarse mejor a la vida que a veces se nos torna tan complicada. Qué gran enganche Muy... hice de publicidad, ¿cachaste? y súper natural, súper natural. Em, y coincido contigo, claro. Tenemos esta capacidad adaptativa y es un súper recurso. Además que la adaptación la tenemos gracias a que somos eh, personas creativas y reflexivas. O sea, entonces, y también sensibles. Entonces, lo que yo encuentro más hermoso es la adaptación, porque muchas veces la adaptación se entiende como una resignación. Eh, Como, Mm. ya, como acepto la circunstancia, entonces me resigno. Y, y no, para mí tiene que ver con esos momentos en que somos bastante como humildes y vemos que somos mucho más, o sea, que no podemos impactar sobre todas las cosas de la vida y no podemos controlarlo todo. Em, entonces, desde esa humildad, atravieso y hago el viaje. Como tú dices, no salto la intro, sino que hago el viaje hacia lo que sea que estoy haciendo este viaje, hacia las tinieblas, hacia el amor, hacia lo que sea que esté transitando. Y me impregno de los aprendizajes que de ahí vengan, que eso es lo otro, que a la medida que me voy generando estas respuestas creativas para poder adaptarme al entorno, también voy tomando aprendizajes que no siempre es como, que no son una obligación, pero es muy difícil que si estás atravesando por algo como nuevo, desafiante, no quede algo ahí en algún lugar de ti como un recurso luego. Así que eso, me encanta que hayamos partido por esto, porque creo que es parte de lo que siempre se deja de lado cuando hablamos de contexto sexual. Es también el cómo nos ha construido también nuestro contexto como en la vida, impactando en el Yo, sexual, obviamente. sí, antes de que vayamos ya a lo más específico, yo creo que es bueno, Caro, que también mencionemos otros tipos de... A ver, hay varios tipos de contexto, pero Ujú. hay uno que yo he visto recurrentemente en pacientes. Ah, no, mentira, yo no veo pacientes, pero quería decirlo. Qué chistoso.
y muy creíble. Yo te creí como, sí, cuéntame. Quizás me ha pasado lo mismo en Bueno, consulta. hago otro tipo de consultas terapéuticas, Caro, ¿ya? No como psicólogo. Eh, no, pero sí lo he visto mucho en conversaciones con muchas personas y creo que uno de los contextos que nos condicionan más en nuestra vida sexual es el familiar. Y desde creencias limitantes, desde Ujú, experiencias, desde conversaciones, etcétera, etcétera, porque al final tenemos que entender que la mayoría de nosotros cuando partimos en nuestra vida sexual desde la adolescencia o quizá un poco mayores, nuestro primer como contexto en la vida con respecto a esto es la imagen que tenemos ya sea de nuestros padres, nuestros tíos, primos, etcétera, sí, etcétera, y creo que esa es una condicionante que a muchos los afecta en el futuro. mm, Y que se dan cuenta, y muchos se dan cuenta cuando tenemos 27 30 años, mm, y ahí también decimos, epa, esto es lo que pasaba en mi contexto familiar, quizás no era lo más sano, no era lo más bueno, y nos va mm, condicionando hacia adelante. El mismo mm, tema del estrés, cómo vamos manejando el estrés para nuestra vida quizás con otros. Entonces, ese es uno de los contextos y lo otro es también nuestro entorno. Bueno, creo que está el entorno laboral, está el entorno social, está el entorno de las amistades. Todo eso nos va afectando. Y es bueno que lo tengamos claro porque a veces decimos, ya, pero ¿sabes qué? A mí no me estresa en el trabajo. Ya, pero quizás, no sé, quizás tu mamá es de, no sé, demandante y eso te estresa y inconscientemente estás en un estado de alerta constante que quizás te lleva a no estar en la mejor disposición, quizás para un encuentro sexual. No lo sé, pero creo que es bueno tener en mm, claro que hay muchos contextos alrededor de sí, nosotros que nos han condicionado, no ahora, no en este momento, sino que mm, desde antes y nos generan hoy día reacciones que condicionan nuestra salud sexual y afectiva. sí, tal cual. O sea, el, partiendo pues de que tú señalas que es el familiar, que es tremendamente significativo, finalmente como las personas que están como en nuestra crianza los primeros años y que nos van otorgando también como cierta visión del mundo y cierta idea como del deber ser también. Y inevitablemente nuestro entorno nos entrega un mensaje respecto al deber ser, que cambia en cada persona. A veces se pueden ser bien parecidos, pero son tremendamente singulares estos mandatos que nos llegan. Y que habitualmente te los dicen como hasta puede ser con la mejor de las intenciones, como porque ser así en la vida te va a servir, porque va a hacer que seas valorada, que seas feliz. Em, entonces, ya desde ahí, claro, como que mi entorno más cercano me empieza a construir como una visión de mundo también. Y esa visión de mundo también determina el cómo yo me muevo en la vida. O sea, el cómo yo me muevo tiene que ver con el cómo yo entiendo el mundo. O sea, a mí los mensajes que me llegaron eran que el mundo era un lugar peligroso, que bueno, sí, esta es mi historia. Estoy hablando de... este no es un ejemplo, esta es la realidad. Besitos, mami, papi. Sí, mi mami y mi papi como que fueron muy sobreprotectores, ¿ya? Muy sobreprotectores. Yo, hija menor de 3 hermanos y muy menor, o sea, como con mi hermana mayor nos llevamos por 10 años, con el siguiente nos llevamos por 8 años. Entonces, realmente la bebé de la familia hasta el día de hoy. Y claro, ¿qué ocurrió? Que mis 2 padres son tremendamente, aprensivos, y la aprensión tiene que ver con que tienen una visión del mundo muy amenazante, muy amenazante. O sea, todo es peligroso, todo te puede, realmente todo es peligroso, desde lo que comes. Todo te mata. Creo que tus papás vieron mucho mil formas de morir. ¿Ah? Yo creo que sí, yo creo que tiene un poco de eso en la vida de ellos, como, y sí, bueno, ahí podría estar mucho rato hablando de porque esto es como un afecto, claro, puede ser muy
Nosotros nos reímos ahora porque ya toda la familia tenemos como mucha noción de este problema y de lo mal que nos ha hecho. Pero en algún momento era lo que nos unía como familia, era este código común que podíamos ser muy distintos en muchas cosas, pero todos manteníamos la idea de que el mundo era un lugar muy peligroso. Esto, esta visión además nos unía. Podíamos hablar en torno a eso. El otro día le decía a una paciente, le decía como que mi familia era eso y además lo paranormal. Como que las dos cosas, los temas que nos unían. Entonces, eso es interesante, así como un paréntesis, porque también vamos quedando como ciertas lealtades familiares, como de, eh, si dejo de sentir el mundo como peligroso, probablemente voy a hacer cosas que no haría antes y a mi familia le va a generar ruido y angustia. Bueno, entonces sí, Carola creció sintiéndose muy amada, porque hoy se preocupaba mucho por ella, pero al mismo tiempo con mucho miedo a explorar el mundo, porque era peligroso, entonces siempre sintiendo que necesitaba como de apoyo y de acompañamiento para salir al mundo, porque yo sola no iba a ser suficiente, porque era muy peligroso, muy difícil, muy hostil, y, y ahí lo bonito es que en realidad, como buen organismo vivo, que igual necesita salir, salí igual, muerta de miedo, y mi papá aterrorizado atrás, pero sabiendo racionalmente que hay que dejarla ir, que ayudémosla a esto, pero era muy divertido ese momento de la vida, que yo creo que fue como los 20 y tantos, que empecé, no sé, a viajar sola, por ejemplo, que era yo así como aterrorizada y mirando para atrás mis papás apoyándome, aterrorizados, así. Sí, anda, te va a Entonces, ir bien. Se va la sí, así, niña. y Se va como la todo era muy niña. catastrófico, y como todo era muy catastrófico, Y tú me acuerdo que en adelante un ahí, viaje que papás, estoy bien, no se preocupen. Y por dentro, ¡ah! ¿Qué hago? vengan a buscarme, así era. Y me acuerdo que les dejé, fue un viaje que hice, el primero así que hice sola, fue a Brasil, como a los 19 años, que junté plata toda la vida y pude hacer ese viaje sola a Brasil. Y mochileé allá y todo. Y me acuerdo que les dejé una carta en la cama a mis papás, como Ay, que les daba Dios. las gracias por haberme dejado ir. Y mi papá, con su pensamiento loquísimo en la cabeza, era como, esta es una carta de despedida porque quizás se va a morir en este viaje. Ah, pero- ¿Cachai? ¿Hacia dónde? Bueno, entonces pueden imaginarse, queridos auditores, cómo me fue construyendo eso y cómo eso determina también mi vida sexual de todas maneras. Es que el hecho de pensar como, no sé, en posibles riesgos asociados a sexo, o sea, ha sido un trabajo, un exorcismo de años que me implicó estudiar sexología, porque si no, no había forma de... Entonces, de sí, el contexto descubrirlo. nos, claro, nos construye y cuando hablo de esta visión como amenazante del mundo, no es solamente hacia el mundo de eh, es también hacia las personas. Entonces influyó en la manera en que me relacionaba, el miedo también como en las relaciones. Entonces, ya les estoy contando toda mi vida personal, pero para que vean cómo de alguna manera nos va conformando esto. Y como tú bien dices, después se llega un momento en la vida en que tú quizás tengas la suerte de ver esto y ser consciente de ver cuánto de tu funcionamiento vino determinado por este contexto. Y ahí digas como, oh, ya increíble, y cuánto yo puedo elegir quizás como un marco distinto y cuánto puedo empezar como a confrontar como ciertos aspectos de mí que surgieron desde esos marcos referenciales. Sí. Y eso no es que vamos a ir a culpar a nuestros padres, No, ni... no, no, no. Bueno, Es un si quieres hacerlo, contexto. bueno. Sí, pero claro, muchas veces cuando se empiezan a dar cuenta de esto es como, ay, pero pucha, pero yo tengo tan buena relación con mis padres, no quiero tenerles mal ahora porque me hicieron esto. Es que no tiene por qué ser una pelea con tus padres. Sí, al final lo importante de esto es como dimensionar el cuánto de eso te construye para que también veas ahora qué es lo que quieres que te construya. Porque también puedes elegir nuevos lugares, nuevas relaciones, nuevas dinámicas. Sí. Entonces, Es que, es muy bonito que... ¿Mm? sí, por eso es importante, creo yo, entenderlo y hacer esas reflexiones, Caro, porque al final, de esa manera, nosotros podemos construir nuevos contextos para nosotros. Y creo que de ahí viene la importancia de hacer estas reflexiones. No,
no se trata de, ya voy a ir a recriminarle a mis papás, oye, pero tú me dijiste esto Mm, y esto era así. Tenemos que entender que los padres y todas las personas hacen lo que pueden con lo que tienen en ese momento. No significa que esté bien o esté mal en ese momento, pero más que hacer un juicio, tenemos que hacer la reflexión de, ok, yo no quiero esto para mí, lo voy a cambiar para que mi contexto sea de otra manera y pueda disfrutar más. Y ese es el exacto. proceso, y por eso mencioné el contexto familiar, porque al final ese es el proceso, Caro, que toma tiempo, que lleva unos añitos darse cuenta. Por lo general, no sé, en mi experiencia hablando con gente, por lo general pasa después de los 25 años porque ahí ya tenemos como una visión un poquito más diferente del mundo y empezamos a cuestionar para atrás, oye, pero ¿sabéis que esto no era tan así, etcétera, etcétera? Pero desde Mm, ahí lo lindo es que cuando nos damos cuenta de eso tenemos la posibilidad de construir un nuevo contexto para nosotros en el que nos sintamos cómodos y en un marco, como lo dijimos, seguro. Porque al mm. final de eso se trata todo esto, de cómo nos sentimos seguros para expresar al máximo nuestra vida sexual. Sí, y me encantó mucho, mucho esta frase que dijiste de esto de comprender el contexto para ver cómo puedo elegir otros contextos. O sea, no siempre es cómo cambio este en el que estoy, sino que a veces puedo elegir otros, ¿ya? Puedo Claro. elegir otras maneras. Entonces, ahí está este ajuste creativo, ¿no? Como acepto como esto y cómo me construyó y ahora como que puedo elegir y qué necesito también en base como a esta elección. Entonces, claro, ahí me gusta también mucho lo que planteas sobre esto de luego poder construir como un contexto seguro, ¿ya? Porque hay contextos que sin duda favorecen nuestro desarrollo, nuestra expresión, nuestro sentir y otros contextos que lo inhiben y esto va a variar en cada persona. Sí. Entonces, claro, fuimos desde como un contexto que podríamos llamarle más como intrapsíquico, luego hablamos como estos contextos más relacionales que tienen que ver con los vínculos que nos rodean, ¿cierto? Tú mencionaste el trabajo, amistades, y tenemos también un contexto social, ¿cierto? Que también obviamente nos va impactando y que es mucho más grande de lo que podemos quizás incluso alcanzar a comprender, o sea, cuántas cosas se articulan en nuestro entorno social y que no alcanzamos a analizar o que no sabemos ni que existen pero nos están impactando inevitablemente. Y eso ya da para mucha, como quizá una conversación mucho más amplia. Em, pero, o sea, hoy día mismo aquí en Chile lo estamos viviendo, ¿cierto? Estamos como O en sea, un proceso de Caro, transformación muy potente que obviamente nos impacta. Caro, no solo en Chile, y eso lo quiero mencionar Mm, para que la gente también entienda que, porque a veces es muy normal que solo miremos cómo afecta a nuestra sociedad, pero por ejemplo, yo estoy sí. en Alemania, acá en Europa hay una guerra pasando a unos miles Mm, de kilómetros. mm, Esto ha afectado, por ejemplo, que el precio de todo haya subido, que tengamos ahora la preocupación de que se viene el invierno y, por ejemplo, no saben si va a haber gas para poder mm, pasar el frío. Entonces, y eso es una preocupación en Alemania. Imagínense en los países alrededor, los países que tienen menos recursos dentro de Europa. Entonces, mm, en cada sociedad, en cada lugar donde estamos viviendo, hay un contexto que sí o sí nos condiciona de alguna sí, manera y nos hace o vivir en estrés o nos limita de alguna forma en nuestro diario vivir. Porque al mm, final son preocupaciones, son cosas que nos van a afectar sí o sí. Por sí. más que queramos tener una venda en los ojos, no es así, la vida no es así. Y estaba pensando como, ay, y pobrecitos que si no tienen gas, ¿cómo se van a calefaccionar? Qué fríos sus encuentros sexuales, como, o sea, eh, sí, o sea, claramente nos impacta y me gusta también esto que hables de que todo el mundo, porque además que en un momento, en esta era en que ya no puede estar todo más que globalizado, con mayor razón nos impacta lo que ocurre además en otros lugares mucho más remotos. Pues hablaba como de tantas cosas que ni siquiera alcanzamos a dimensionar que están ocurriendo como en otra parte del mundo y que nos están impactando
en cierta medida y a veces medidas bastante importantes también. Em, entonces, tenemos esto y tenemos otro contexto que yo no quiero dejar de lado, que es el contexto también como más de lo natural, como el estacional, ya como también como incluso las fluctuaciones en los cambios lumínicos y de temperatura también nos van condicionando muchas veces porque somos seres vivos que también responden a luz, a calor, frío, o sea, también es parte de algo que Así nos es. influye en nuestro organismo. Entonces, claro, cuando vemos como aquí en Latinoamérica y un poco más allá, como a nuestros amigos brasileños, y vemos que están ahí, ay, y uno dice, oh, ¿por qué son tan felices si tienen este idioma y lo hablan así? Y es que, ¿cómo no? Que- claro, también cómo impacta eso en la calidez, en la Sí, cercanía, en la relación con la sexualidad, con el propio cuerpo, el estar en un país donde hace más calor versus a uno en donde pues, hace mucho más frío o tenemos menos acceso como a la luz solar como la Chile, que luz. está además. Por, e- por ejemplo, cuando estuve en Noruega, en verano, son las 1 de la mañana y todavía hay luz. Y en invierno, la luz se acaba a las 2 de la tarde. Entonces, y acá también pasa, aquí hay mucha gente que toma vitamina D, de las del sol, Caro. Ujú, Sí, sí, la muy de, bien. sí. A veces me confundo con la B. La D, porque, claro, te baja la energía, entonces el contexto, obviamente, natural, si viene primavera, el invierno, hay gente que es veranista, otro inviernista, etcétera, etcétera, Ujú. nos va a condicionar. Quizás a ti te gusta más estar en invierno porque puedes estar abrazada a otra persona y sentir el calor, etcétera, etcétera, o quizás a ti eso no te gusta porque tenés frío y los pies están helados y no se calientan y bla, bla, bla. Y te gusta más el verano porque podías estar con menos ropa, etcétera, etcétera. Va a depender obviamente de ti. Pero esos contextos también van condicionando nuestra vida sexual. Quizás a uno le gusta más, oh no, sabes que en verano no me gusta porque terminamos todos sudados y bla, bla, bla. No Claro. sé, no sé. A todo esto, Y claro, Caro, ¿tú eres inviernista o veranista? yo soy otoñista. No, pero ¿cómo? No puede ser. Está bien, está Sí, bien. sí, me gusta el Otoñista. otoño. Y me gustan los colores del otoño, me gusta que todavía hay como colores cálidos, ciertas hojitas que se ponen bien naranjitas, como rojitas. em, Creo que hay colores de otras cosas, como claro, empezamos ya como a usar fuentes de calor. em, sí, me gusta el otoño como, pero el otoño que aparece cuando está como partiendo. Ya, este otoño que ya está cerca como el invierno, Ese no te como, gusta. no, ese no, pero que está como partiendo. El que la mañana no es tan fría, pero ya no estás con tanto calor. Esos intermedios me gustan. Bien, muy ¿Y bien. a ti? Yo he descubierto con el pasar de los años que, claro, el otoño también me gusta, pero me gusta el invierno. Me gusta el frío Mm, porque, no sé, quizás puedo controlar más la temperatura. No sé, es raro. Por ejemplo, en verano me carga salir a correr. Y en invierno me da lo sí. mismo que haga 1 grado menos 2 grados, me salgo a correr y no sé, es raro. Soy raro, lo sé. ¡Ay, qué bacán que te gusta el invierno! Y mencionaste algo muy importante respecto a la vitamina D. Creo que, bueno, cuando partió la pandemia me acuerdo que entré como a una conferencia que hacía una profesora mía de sexología que estaba investigando, investiga mucho el deseo sexual. Y me acuerdo que presentó como ciertos hallazgos que tenían que ver cómo el deseo sexual también disminuía eh, como por la falta de vitamina D. No como única variable, pero sí una variable importante la vitamina D. Entonces, en pandemia y que estuvimos también confinados por tanto tiempo, también fue súper importante como visibilizar eso, como porque probablemente con todo el estresor ya que significa la pandemia, también iban a surgir probablemente otros elementos como más como orgánicos que iban a afectar como iba a ser la falta de luz. Entonces, claro, también, o sea, como tú bien dices, la falta de vitamina D genera un mayor debilitamiento, mayor fatiga. em, entonces, ¿cómo eso no va a afectar también a nuestra vida sexual? Afecta.
Entonces, al final creo que este capítulo tiene mucho que ver como con lo, entre comillas, como holístico, como al final como estamos todos como súper conectados con todo y no nos podemos entender como seres sexuales, como disociados, como de todo lo que ocurre. Y entiendo Sí, que también no solamente es lo que ocurre, es lo que nos impacta, lo que recibimos o lo que no recibimos. En el caso de Chile, que estamos como en esta latitud, em, supuestamente todos deberíamos suplementarnos con vitamina D. Eso es lo que me han dicho ahí algunos profesionales de la salud. sí, no, yo creo que no es Sí. tanto en Chile. No, sí, sí, es por la latitud. En la latitud como que no recibimos la suficiente vitamina D. Entonces, por lo menos como yo creo que desde, no sé, desde La Serena, que es una región que tenemos aquí, hacia el sur, todos deberíamos suplementarnos. Como que probablemente cualquier persona que se haga un examen de vitamina D y que no se esté suplementando va a Ujú. tener déficit, aunque Aquí tome sol. aprovechando, les comento que tengo un nuevo negocio de vitaminas D. Ah, ¿te imaginas? Que fluya, que, Que fluye la D. que- que fluye la D. Hoy auspiciados por que fluye la D, vitamina. Ah, perdón, Bueno, Caro, perdón. entonces, está bueno, está bueno. Podría, ya sabes, hay un nicho importante en Chile, hay que suplementarse mucho. Y probablemente allá en Alemania también, o sea, con mayor razón Sí, con lo que tú nos dices. sí. Entonces, y ahora pasamos al contexto clásico, ya que es como del encuentro sexual, ya como ya el situacional. Em, Aquí el momento en que estamos entrando ya como en contacto con el placer sexual y qué es lo que necesitamos de este contexto para favorecer el placer. Y esto yo lo digo mucho, no solamente como, o quiero situar este tema no solamente en relación a cuando tengo un encuentro sexual con un otro, sino que también cuando tengo un encuentro sexual conmigo misma. O sea, cuando se Ujú. trata también como de la masturbación y que sé también que tanto estamos propiciando un contexto que también sea placentero y como tú muy bien dijiste, que sea seguro, porque eso es lo que nos Mm, va a permitir como también explorar mucho más probablemente y disfrutar más. sí. Estoy anotando, Entonces, Caro, estoy anotando. querido mío, a ver, al momento al momento de, ¿qué, ¿cómo es el contexto que a ti te gusta, que favorece que tú desees como más? O disfrutes más lo que estás Es viviendo. que yo creo que, pero acá voy a sonar muy cliché, pero depende del contexto. O sea, yo creo, Caro, que a veces entretenido, quizá una situación más adrenalínica, más Ya, rápida, ajá, con más espontaneidad, etcétera, etcétera. Y ajá. en otros momentos tú quieres desde la calma, desde el tiempo, desde el no límite de hora, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que va a depender de mi ánimo del día. Eso es, ¿cierto? Ya, qué importante, claro, porque el contexto que prefiero depende de Tú y mí, tus o sea, de qué es preguntas, lo tú que y tus necesito en preguntas. este momento, ¿cierto? Sí. Em, Entonces me gusta mucho porque podríamos ser súper como reduccionistas y decir, bueno, claro, el contexto sexual ideal es siempre eh, este que ocurre de determinada manera, que es como súper No, no, íntimo y no, no no, sé no, qué, no. pero creo que muchas personas aquí que me escuchan podemos dar fe también de lo excitante que puede ser de repente un contexto más adrenalínico, como tú dices como, no sé, en un espacio público, así como con cierta cuota como de estrés, eh, pero porque se elige y hay una excitación muy grande en relación a eso. Sí. Y quizá un Yo día que creo, estuve súper estresada, no sé si quizás quiera tener lo otro, no sé. claro, es que al final va a depender, por eso yo creo que en el capítulo de hoy día es súper importante que entendamos que de nuestros contextos externos también condicionan nuestro ánimo y según cómo esté nuestro ánimo es también lo que tenemos ganas de hacer. Quizá hoy día tengo ganas no sé, salimos y estamos, no sé, en un parque y fue como, oh, eh, hagámoslo. Pero quizás en otro momento no. Quizás en otro momento quiero llegar a la casa y no sé, servir una copa de vino, conversar un poco y quizás ese va a ser mi motivador sexual ese día. No lo sé. Ajá,
Pero Exacto, yo creo que sí. uno, como lo mencionamos anteriormente, tenemos que entender que tenemos que adaptarnos y no es adaptarnos solo al entorno, también, como tú decías, desde lo que pasa alrededor de nosotros y lo que sentimos, ahí está el punto medio. Entonces, ¿dónde está ese punto medio? Es como también nos vamos a comportar en ese momento. Y eso es lo que creo que tenemos que aprender a leer Mm, con nosotros mismos. Y por eso ahí vuelvo nuevamente a otro de nuestros capítulos donde hemos hablado sobre la importancia de conocernos y qué nos gusta, qué no nos gusta, depende de nuestro humor, depende de cómo estemos ese mm. día, va a depender también el contexto, si es favorable o no para lo que yo quiera hacer. Gracias, Sí, Carol. y en relación a eso que mencionas, creo que también no está de más recordar que a veces también nos engañamos mucho a nosotros, como quizás hoy día, con cómo me siento, con cómo estoy hoy, con todas mis circunstancias, te diga como, ay, no, mi contexto ideal tiene ciertas X características. Mm. Y me creo demasiado que ese es mi contexto ideal y que es el único contexto ideal. Entonces, de repente, cuando otra persona viene y me propone otro, como, no, no, ese no es mi contexto ideal. Estoy diciendo que mi contexto ideal es con la velita, es con no sé qué. Si no es así, no. Pero, ¿cuánto de eso al final es solamente porque ya me estructuré esto en mi cabeza, en mi identidad, que esto es lo que me gusta? Entonces, creo que cuando el parámetro es más bien como ver, a ver cómo me voy sintiendo, a ver qué tal. Parece que igual sí me gusta. Mira, parece que me gustó mucho más de lo que yo pensaba. Creo que esa actitud exploratoria igual la da el ir mirándonos como momento a momento, más que Ujú. solamente nos quedarnos con grandes verdades de qué es lo que nos gusta y lo que no. Sí, Y totalmente de en ese acuerdo contigo, sentido, Carol. quizás podemos también en nuestro autoconocimiento ir reconociendo cuándo tengo mayor flexibilidad en mi sentir, cómo me tengo que sentir quizás para tener mayor flexibilidad con texto y cuando no, y necesito quizás como algo mucho más conocido, mucho más como de lo que sé que es como una carta segura. Mm. Entonces, ya. Punto número uno, entonces, ¿cierto? Depende el contexto que prefiero, mucho probablemente de cómo me siento también. Ahora, también creo que hay cosas que son muy fáciles de detectar que no van a funcionar y no van a funcionar jamás, y son las que nos generan como aversión sexual en la vida. Ok, Y yo creo que esas sí son como bastante detectables. Yo te puedo decir inmediatamente varias, como de, dale. situaciones que posiblemente la probabilidad de que me excite es muy bajita, porque me van a generar sensaciones más bien displacenteras. Por ejemplo, como soy una persona que es bastante como hipersensible, claro, como un contexto en donde hayan como estímulos muy fuertes, por ejemplo, como, no sé, un olor que no me gusta y que, no sé, que viene de la calle, por ejemplo. Y es muy fuerte, probablemente no va a haber forma que pueda como conectar con mi sentir, qué sé yo, porque me va a interferir demasiado. Mm. ¿Ya? Entonces, creo que ese elemento como del olor podría ser algo que me interfiera harto. Em, También creo que podría ser como estímulos auditivos, también me influyen caleta, como, em, si hay una tele prendida, no sé, como en un programa, creo que es súper difícil que logre como concentrarme tanto para estar en el momento y disfrutar. O si escucho como una conversación de mis vecinos, como en el piso de arriba, también probablemente me va a costar un poquito más. Em, Incluso de repente, si, por más excitada que esté o por más como motivación sexual que tenga, podrían ser elementos que pudiesen como sacarme de onda. Y Mm. también contextos como más emocionales, como por ejemplo si estoy mal anímicamente por algo, ¿cierto? Como también podría ser como tuve un día difícil o estoy con un estrés muy agudo como que me hiperfocalizo, entonces como que mi receptividad sexual disminuye un montón. Sí, obvio, yo creo que es súper importante en ambos casos para
cuando tenemos buen ánimo o como cuando en nuestro ánimo no está del todo bien. O incluso pasan situaciones que no, como podemos decir, no cortan la leche o nos Ajá, nos mata las sacan, pasiones. nos matan las pasiones. Ujú. Eh, Obviamente hay situaciones así. También tenemos que ser honestos con nosotros y poder decir, ¿sabéis qué? No, ya me desconcentré, no sé, buscar una alternativa, relajarse, pero tampoco autopresionarnos Sí, por estar dentro de un contexto que quizás ya está pasando. Y eso yo creo que es súper importante como tú lo mencionabas. Y quizás estamos ahí y ya está todo cool y de repente, no sé, eh, en la tele empezó a sonar, no sé, o a dar noticias, lo que sea, y te desconcentraste y te sacó de ese momento. También hay que respetar ese contexto que nos puede llevar, eh, si no lo sabemos manejar de la manera adecuada, a frustraciones y malos momentos que después pueden perdurar e incluso malversar la relación si es que sí, estamos con otra. O incluso con nosotros mismos. sí, qué Mismes. importante, Nico. Como Mm. em, quizá hay situaciones contextuales a las que es súper, quizás sea más sencillo como, como, a ver, ¿cómo lo digo? Como, hay situaciones en donde de repente es mucho más fácil invalidarnos a nosotros mismos porque es como, ¿cómo no? Pues si recién quería y el lugar, no sé, como que igual me siento bien, pero claro, hay un elemento del contexto que me inhibió. Por ejemplo, estoy en una situación muy bonita ya, contigo, qué sé yo, todo así está listo y dispuesto, estábamos muy así como apasionados y de repente, imagínate que le tengo fobia a... Las ya, esta es arañas. una fobia. Yo les tengo fobia a las arañas, ya. Entonces, estaba pensando en un ejemplo real. Sí, entonces tengo, y de repente imagínate como que veo una araña de rincón, estas que hay aquí en Chile, que si te pican te pueden hasta matar, ya, y está ahí como caminando por El la respaldo cama. de la cama. No, no, es que no. La probabilidad es que araña mate el momento son demasiado altas. O sea, porque fobia a las arañas. Fobia. O sea, como que yo me acuerdo de los lugares de la casa donde yo he visto arañas. Así como, y lo miro y recuerdo el momento. Entonces, en que la vi. Entonces, imagínate lo que significaría para mí que aparezca una araña ahí en ese momento. O sea, no, araña tiene un poder muy, muy importante. Entonces, claro, después estar diciendo como, podría entrar, claro, a culparme, como, pero ¿cómo? Interrumpí todo este momento, ya, a ver si, pero es que si de verdad me dejo muy mal, mejor aceptarlo y ya no pasa nada, como Sí. quitarle. Aquí- eso es súper lindo lo que dices, Caro, porque a veces, y sobre todo con los contextos, como decíamos anteriormente, nos vamos a culpar constantemente, siendo que hay un contexto de por medio que provocó una situación. O sea, como decías antes, somos animales, o sea, tenemos instinto y obviamente que si algo nos genera, tenemos una reacción física también, una reacción anímica. Por lo tanto, yo creo que es súper importante para entender el tema de los contextos y cómo actuamos frente a esto, como dijiste al principio del programa, actuar de la mano con la compasión y entender que las cosas pueden cambiar en un segundo y no está mal, sino que hay que tomárselo de la mejor manera posible para que ese momento o esa sensación no perdure en el tiempo, porque al final cuando no somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos o con el otro, estas emociones se quedan y ya no es solo la araña, sino que el recuerdo de quizás la relación que estáis teniendo en ese momento va a perdurar porque en el momento lo tomaste desde una perspectiva errónea. Entonces yo Claro, creo que sí, de verdad es muy importante que entendamos que el contexto es parte de un todo, como decía yo, holísticamente, y este todo también tenemos que mirarlo de modo compasivo con nosotros mismos para mm, no caer en esos juicios y al final que estas malas situaciones puedan perdurar. Como las buenas también pueden perdurar. exactamente. Y quizás, querido mío, para ir como cerrando, me gustaría como dar como unos últimos como, no sé, como tips que pueden ser útiles a la hora de negociar con el contexto, porque también a veces yo he visto en consulta parejas.
que cuando vamos viendo como el nivel de impacto que tiene el contexto en cada uno de ellos, tanto a nivel positivo como negativo, como cuando un contexto me predispone sexualmente y cuando me inhibe, a veces ocurre que hay discrepancias severas, ¿ya? Y severas, o sea, como que son demasiado distintas, como, por ejemplo, a mí eh, el contexto me es como bastante indiferente, no tiene un impacto muy importante porque estoy como muy excitada, muy excitado, como que Claro, te da lo mismo. me olvido de todo, me olvido del mundo. Em, entonces, como que esta persona puede buscar sexualmente a la otra cuando se le dé la gana, porque realmente es cuando se le da la gana, y está ahí súper como lista y dispuesta, y la otra persona sucede que la están buscando en un contexto en donde, por ejemplo, en la pieza de al lado hay un familiar, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo como una conversación así con una pareja y que ella decía, pero es que no hay forma, es que por más que haga todo lo que hace, como que por más que me estimule todo lo que me estimula y que me diga todo lo que me dice, no hay manera, realmente no hay manera que yo me pueda excitar si al lado está su familiar. No puedo, Sí, como que estoy todo el rato pensando en que pueden entrar a la pieza de la nada, tocar la puerta. Entonces, ya, ¿qué se hace? Porque muchas veces ocurre esto, ¿no? No es raro que hayan como elementos contextuales que para algunos de nosotros sea excitante y que para el otro sean más inhibidores. Eh, Creo que aquí puede servirnos en este trabajo de autoconocimiento al ir observando el contexto, por ejemplo, ya, ¿cuáles son los estímulos que habitualmente pudiesen como matarme las pasiones, ya? O disminuirme como el interés sexual. Y entonces, por ejemplo, araña, ya, contexto de araña, no digo que no es uno muy frecuente, así que tampoco pero vamos a hacer el ejemplo, ya, araña. Entonces, ya, ¿cuánto poder tiene la araña para inhibirme sexualmente? Del 1 al 10, ¿ya? 10, Yo creo que la definitivamente. araña es un 10. ¿Cachai? Es como, ya, contexto, olores que vengan de, no sé, de alguna parte. Ya, como 10 para el Nico. 10 para el Nico, yo creo que para mí puede ser como 7, ¿ya? Y esto es muy bacán, hacerlo una misma y también cuando ya es con un otro, creo que es más importante aún, porque así vamos viendo cuánto de este contexto puede ser negociable. Ya, por ejemplo, como la música, como cómo contribuye como positiva o negativamente, ¿no? Desconcentra, claro. Claro, entonces a mí, no, a mí como que la música, nada, de hecho, como que cero, porque de hecho me activa sexualmente, como que me gusta, ahora, si es la música que me erotiza, si me pones cualquier cosa, quizás, no. Em, y la otra persona, claro, quizás la otra persona le desconcentra, y entonces le afecta 9. Entonces vamos viendo ahí qué puede ser transable y qué no. Porque cuando se trata de un elemento que, por ejemplo, a alguno como le excita mucho y la otra persona como que ya no le excita tanto, pero tampoco es como que le inhiba sexualmente, se pueden jugar, de hecho, con otros elementos del contexto para que la situación igual se dé y se disfrute para ambas partes. No sé si me explico, ¿ya? Sí, O se sea, entiende. de repente sí, como que la música le desconcentra en 5, pero no sé, pero la lencería, por ejemplo, como que le excita un 10, 5, 10. ya, Compensamos, vamos más entonces 5, ¿ah? compensando, exactamente, entonces compensamos estímulos. Y no es que siempre andemos pensando tanto, ¿cierto? Cuando vamos a No, tener no, relaciones pero sexuales con alguien. no, pero creo que es un ejercicio bueno de autoconocimiento, de conocer al otro y puede ser entretenido. Yo creo que siempre lo decimos aquí, Caro, que hay muchos ejercicios que uno dice así como, ay, pero oye, ¿cómo voy a hacer eso? Pero hagámoslo un juego, hagámoslo entretenido. Ya, Caro, hagamos una lista. Y podéis jugar con el otro, podéis tener otro tipo de interacción, llegar a otro tipo de conocimiento y yo creo que eso siempre va a nutrir una relación sexual. Y por eso la invitación, vamos, hagan sus listas, compártanos sus listas para que... No, pero Sí, creo que sería puede ser como, entretenido y es un buen ejercicio para ya, llegar a acuerdos, yo creo. para llegar a acuerdos, sí, o sea, una buena lista de motivadores sexuales o activadores sexuales, por ejemplo, y una lista como de desmotivadores.
Es muy importante reconocer los desmotivadores, porque de repente hay cosas que tú puedes sacar de la ecuación y ya se mejora mucho la vida sexual. Claro. Por ejemplo, si claro, si me desmotiva un día es que haya alguien en las piezas al lado, bueno, entonces dejemos de buscarnos cuando hay alguien en la pieza al lado y ya, y listo, y nos buscamos en lugar, como cuando tenemos más Cuando probabilidades a favor, estén, ¿cierto? claro. Entonces, una buena lista de desmotivadores y una muy buena lista de motivadores o activadores sexuales. Y creo que, claro, aparte del autoconocimiento, cuando la dialogamos con un otro y vemos que, por ejemplo, tus activadores, hay algunos que yo no tengo, pero que no me generan aversión. ¿Ya? No sé, por ejemplo, no sé, ya juego de roles. Quizás es como un activador para ti y para mí es como que no sé, quizás no lo he probado o quizás no estoy tan segura. Eh, entonces, además, tu activador puede ser algo que a mí me incentive como la exploración. Sí, Entonces, además, creo que se abre, no solamente es como un tema como de límites, sino que también se abren como posibilidades. Y eso lo encuentro muy interesante en esto de empezar a autoconocer cuáles son nuestros contextos idóneos o los que nos gustan o nos hacen sentir bien. sí. Y eso, querido, eso es con este Bueno, capítulo de hoy del contexto. sí, claro, entonces hacemos la invitación a que toda la gente obviamente nos escuche en Spotify, en YouTube, y obviamente pueden durante las próximas 2 semanas ver este capítulo en Twitch, pero principalmente a que exploren sus contextos, entiendan el marco en el que están, conversen con el otro si tienen la posibilidad de cuáles son sus motivadores, desmotivadores relacionados con el contexto y por supuesto comparta este capítulo para que más gente pueda ser parte de esta comunidad y que fluya el sexo. Maravilloso, me encanta. Em, y aquí, categórica, el contexto siempre va a influir en tu vida sexual, siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, sí, somos junto con el contexto, creo que eso queda más que claro. Y bueno, así como Nico, querido, tú dijiste, y si no me puedo adaptar a este contexto, o sea, me estoy adaptando a este contexto, puedo ahora quizás como elegir otros contextos. Bueno, aquí estamos en Chile, como que no nos podíamos, ya no era posible seguir adaptándonos a determinado contexto y ahora lo estamos intentando cambiar. Así Así que es. bueno, eh, sea como sea que estés viviendo este proceso de tanta transformación social, esperamos que por lo menos te sientas muy acompañada de este capítulo en donde hablamos de sí, que efectivamente el contexto nos impacta. Nos importa. Caro, como cada capítulo, te voy a pedir por favor que despida el programa. Agradecerle a todos los que nos escucharon hoy día, los que nos ven en YouTube o en Twitch. Muchas gracias a todos porque sin ustedes somos nada. Los amamos. Nada. Es que nada, es que sin ustedes mejor hacemos esta conversación nosotros todos por teléfono. ¿Cierto? Sí, muchas gracias que se sumaron y empezamos entonces a despedir este capítulo. Felicitaciones a todos por haber pasado agosto, el mes que ha sido al parecer más difícil, por lo menos para quienes les hablan. Y nos vemos y nos escuchamos en otro capítulo más de Que Fluya el Sexo. Chao, chao. Chao. I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind were